Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Este es un canal de comunicación para compartirles nuestro trabajo, nuestras investigaciones y las reflexiones de investigadores e investigadoras que nos visitan en Girona. Hola, soy Livia Moscatelli, doctoranda en Filosofía del Derecho en la Universidad de Girona. Y hoy tenemos el honor de recibir a la profesora Carmen Vázquez para hablar sobre razonamiento probatorio, que es una de las áreas que se dedica el grupo de la Cátedra Jurídica. Y la profesora Carmen Vázquez es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Girona, es investigadora de la Cátedra Jurídica y además es también coordinadora del Máster de Razonamiento Probatorio ofrecido por la Universidad de Girona en parcería con Génova. Mucho gusto recibirla, profesora. Gracias, Livia. Un placer. Bueno, para empezar, una cuestión muy relevante es que por mucho tiempo me dediqué como abogada en ejercicio y observo que en los últimos años hubo un cambio muy relevante de cómo los juristas ven la prueba. Y me parece interesante también que esto impactó mucho en entendimientos jurisprudenciales, a ejemplo de Brasil, que hoy en día el STF y STJ analizan el tema de reconocimiento de personas con otra perspectiva. Y el más interesante es que el trabajo del Grupo de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona impactó mucho este cambio de entendimiento. Y además, también es interesante ver que esto no vino de la práctica y tampoco de los estudios de proceso penal en general. Me gustaría ver y entender cómo tú ves la importancia del estudio de la filosofía del derecho en temas involucrados con prueba. Muy bien, es una pregunta muy interesante para iniciar esta charla y de hecho es una cuestión que nos preguntan sistemáticamente, ¿no? ¿Cómo es que un grupo de filosofía del derecho se ha metido a estudiar de una manera amplia y sistemática las cuestiones probatorias? Y es que la prueba, sea en el derecho como en cualquier otro ámbito del conocimiento, es un fenómeno epistémico. No podemos olvidar que la epistemología como un ámbito de estudio dentro de la filosofía se ha dedicado o se ha planteado sistemáticamente preguntas como ¿qué es el conocimiento? ¿Qué significa que nosotros conocemos algún fenómeno que sucedió en el mundo? ¿Cómo hacemos para tener conocimiento justificado que nos acerque, por ejemplo, a la verdad de lo que sucedió? La epistemología en general ha tenido todo este desarrollo en el ámbito teórico y es posible decir, es posible afirmar con contundencia que la prueba es un fenómeno epistemológico. Y por eso los filósofos del derecho, con estos intereses, pues fuimos descubriendo estas cuestiones, todos estos problemas que giran en torno a lo que pasa en el proceso judicial, ¿no? A la prueba de los hechos en el ámbito jurídico. Fíjate que no solamente lo hemos hecho los filósofos del derecho, epistemólogos generales tan grandes o de talla internacional como Susan Haack o como Larry Laudan, ¿no? Son filósofos, epistemólogos en particular, que descubrieron en el derecho un ámbito en el cual podían encontrar un sinfín de ejemplos para las teorías, para las cuestiones que querían plantear desde el punto de vista de la epistemología. Entonces, ha sido como un camino natural para los filósofos del derecho interesados en la epistemología acercarse a estas cuestiones probatorias, en donde, insisto, tenemos estas nociones de interés para la prueba en el derecho: verdad, conocimiento, justificación. También es cierto que en estos últimos años la propia epistemología general o la filosofía del derecho en particular se han estado interesando también no solo por cómo deberíamos razonar en materia probatoria los seres humanos, también sobre cómo de hecho lo hacemos. Hay cada vez más estudios empíricos que tienen como objetivo mostrar esto, ¿no? Hay muchos desarrollos, por ejemplo, de la psicología cognitiva que han influido de una manera muy importante
relevante en todas las teorías sobre cómo conocemos, la justificación de los hechos y demás. Temas tan relevantes como, por ejemplo, los sesgos cognitivos. Ahora hay mucha literatura en el ámbito del proceso judicial por el tipo de sesgos que puede afectar a los jueces cuando deciden en general o cuando deciden sobre los hechos en particular. También tenemos mucha literatura, por ejemplo, en el ámbito pericial, cómo los sesgos pueden influir en los expertos cuando realizan sus operaciones periciales, sus informes periciales, etc. Entonces, la prueba en el derecho o la prueba en general va, por un lado, sobre cómo deberíamos conocer el mundo que nos rodea, cómo podemos afirmar que sucedieron hechos pasados y desde luego sobre cuáles son las influencias que vivimos, que sufrimos los seres humanos cuando realizamos este tipo de actividades. Así que aunque parezca un poco contraintuitivo para algunos, como algunos juristas en la práctica o incluso algunos procesalistas, pues para los filósofos del derecho ha sido como un camino muy natural en ese sentido. Muy interesante este diálogo y es verdad que el trabajo en la filosofía, dando aspectos teóricos, influyen demasiado en la práctica. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ser abogada pro bono de Innocence Project Brasil, que deriva de Innocence Project Estados Unidos, y es una ONG que se dedica entonces a actuar mucho en combatir o revisar errores judiciales. Y identifiqué que en la práctica muchas de las sentencias que trabajamos, que intentamos desconstituir la sentencia que ya fue resuelta, solamente tenemos conciencia de la superficie del problema, es decir, los números seguramente de casos de errores judiciales son mucho más grandes que realmente tenemos conciencia y que identificamos en este proyecto. Es como un iceberg. Y sé que recientemente el grupo de investigación ha concluido un proyecto sobre errores judiciales que se pasan con razonamiento probatorio. Y me gustaría mucho escuchar qué resultados han logrado identificar. Bien, efectivamente, este año hemos concluido este proyecto sobre errores, no solamente en el ámbito probatorio, también, por ejemplo, potenciales errores en la aplicación del derecho sustantivo, pero evidentemente en lo que a mí me interesa o los temas en los que yo trabajo, pues nos hemos enfocado mucho, algunos de esos investigadores, en la cuestión probatoria. Es muy interesante el punto de partida, Livia, porque para empezar nosotros tenemos que asumir cuál es, digamos, nuestro patrón de corrección. Si nosotros en la prueba en el derecho decimos que el objetivo de la institución probatoria es lograr la convicción del juez y el juez dice que está convencido, entonces el patrón de corrección es la convicción judicial. Si el juez dice que está convencido, entonces no hay posibilidad para el error, porque el patrón de corrección es subjetivo. En cambio, como desde la epistemología se sostiene el objetivo de la institución probatoria es la determinación correcta de los hechos, la averiguación de la verdad, obviamente si no llegas a esa verdad, entonces cometes un error. Hay un error en la toma de decisión. Muchas veces hablamos de errores judiciales, pero es verdad que no solamente estamos hablando de error de los jueces o juezas. A veces los errores provienen de malas investigaciones, de los policías, por ejemplo, del mal actuar policial, o algunas veces también de los abogados. Una mala defensa, una mala formación de los abogados pueden incidir en estas cuestiones. En todo caso, nosotros en el proyecto planteamos ya desde muy inicialmente, al inicio del proyecto, una distinción que nos parece fundamental en el tema de errores en materia probatoria.
Una cosa son los errores materiales, es decir, por ejemplo, en este proyecto que tú participaste y que te felicito enormemente por eso, porque me parece una labor titánica y muy importante. Condenas cerradas. La identificación de cuándo el sistema jurídico, en materia penal, por ejemplo, mete en prisión a un inocente. Ese es un error material. Hemos cometido el error de dejar en la cárcel por muchos años, muchas veces, a una persona que no realizó determinados hechos delictivos. Errores materiales, al menos si nos enfocamos en materia penal, tenemos dos: las condenas erróneas, que han sido muy estudiadas desde hace ya algunos años, particularmente en algunos sistemas jurídicos. Tú hablabas, por ejemplo, de Estados Unidos, que es el ejemplo paradigmático; Brasil, que ha ido desarrollando poco a poco su propio Innocence Project. En estos últimos años se ha empezado a trabajar a nivel europeo. Por ejemplo, ya existe a nivel europeo un registro de exoneraciones, que también da datos empíricos sobre dónde se cometieron, qué tipo de error se cometió en los casos en donde se ha identificado una condena errónea. Pero tenemos el otro tipo de error, que son las absoluciones erróneas. Las absoluciones erróneas también son un serio problema para los sistemas jurídicos, sobre todo en aquellos casos en donde son sistemáticas. Pero si son sistemáticas esas absoluciones, entonces quiere decir que el sistema de justicia no está funcionando. Y ese, desde luego, es un serio problema que estaría en esas circunstancias pues a la par de las condenas erradas, ¿no? Entonces, son dos tipos de problemas, dos tipos de errores materiales, pero también tenemos los errores inferenciales. Desde la epistemología jurídica y muy particularmente desde Girona, desde nuestro grupo de investigación, se ha prestado mucha atención al razonamiento probatorio, ¿no? ¿Qué información tenemos a partir de la cual podemos inferir o podemos llegar a determinada conclusión sobre los hechos del caso? Y el razonamiento probatorio pues tiene muchas partes: de qué premisas partimos, en qué están fundamentadas esas premisas, qué tipo de generalizaciones, etcétera, que luego nos lleva a determinada conclusión. Y en todo ese razonamiento, en todo ese proceso inferencial, podemos cometer errores de calado muy diverso. Algunos de esos errores inferenciales nos pueden llevar a errores materiales, pero algunos otros no. Y es muy importante identificar esos errores inferenciales, porque algunas veces nos podemos dar cuenta que son errores sistemáticos, al menos en algunos tipos de casos. Los casos, por ejemplo, relacionados con género, son un ejemplo paradigmático en esto, ¿no? Se parten de ciertos estereotipos, de ciertos incluso prejuicios, como generalizaciones que fundan ese razonamiento, y luego pues se llegan a conclusiones muy malas, inadecuadas, infundadas, etcétera, ¿no? Entonces, inicialmente en el proyecto hicimos esta distinción, y a partir de esa distinción fuimos planteando pues los distintos problemas, en algunos casos formas de solucionar esos problemas, esos errores sistemáticos que fuimos identificando en el razonamiento probatorio o los errores materiales en particular. Muy interesante esa distinción en identificar errores materiales e inferenciales, tiene todo sentido. Y me gustaría escucharte un poco sobre el papel que juega el derecho probatorio, porque mucho se habla entonces sobre razonamiento probatorio, hasta el nombre del máster que es ofrecido es razonamiento probatorio. Pero, ¿con qué realmente se relacionan ambos conceptos? Buenísima pregunta también, que también la hacen sistemáticamente. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el razonamiento y el derecho probatorio? Evidentemente van de la mano. El razonamiento probatorio, digamos, que da cuenta de cómo procesamos la información que muchas veces el derecho probatorio nos permite adquirir o no. Si algo distingue a la prueba en el derecho es que nosotros no necesariamente usamos toda la información relevante que tenemos a disposición para resolver un caso. Tenemos, por ejemplo, reglas de exclusión por razones muy distintas y distintos tipos de reglas.
Entonces, cómo se regula, por ejemplo, el ámbito de admisión probatoria tiene un impacto en qué información entra para que luego las personas juzgadoras o los propios abogados razonen con ese tipo de información. Puede llegar a tener un impacto incluso en la comisión de errores materiales por excluir información relevante, fiable, etc. Entonces, el derecho probatorio son las reglas establecidas por nuestros legisladores en cada uno de nuestros sistemas jurídicos. En la época actual, normalmente estamos hablando de reglas que regulan cuestiones de admisión o algunas cuestiones de la práctica de la prueba. Pero la mayoría de nuestros sistemas jurídicos, al menos en nuestra parte del mundo, en materia de valoración ya habla de libre valoración probatoria, ya no establece reglas de prueba tasada, por ejemplo, ¿no? Se han ido disminuyendo o eliminando completamente esas reglas. Entonces, el derecho probatorio está muy centrado en estas dos primeras fases, admisión y práctica de la prueba, pero no en valoración. De alguna manera, en estos primeros espacios, el derecho probatorio puede colaborar para tener mejor razonamiento sobre las pruebas o puede limitar, impedir, incentivar cierto tipo de errores, etc. Es muy importante el análisis de qué reglas tenemos, obviamente. Cuando hablamos de razonamiento probatorio, de ninguna manera estamos diciendo que no importa el derecho probatorio. Importa muchísimo, pero son cuestiones distintas. La prueba de los hechos no se limita al derecho probatorio, va más allá. Pero cómo se regula el derecho probatorio, qué establecen nuestras reglas, va a impactar en cómo realizamos ese razonamiento. Sin dudas la discusión tiene que ser conjunta, es decir, para tener un mejor conocimiento dentro del proceso, el razonamiento tiene que estar de alguna manera involucrado con las reglas positivas sobre cómo entonces usamos esta prueba dentro del proceso. Y hablando ahora sobre medios de prueba y algunos cambios que hubieron en los últimos años, sin duda hay un reto que me parece muy importante, que es el impacto del desarrollo científico y tecnológico en la manera que esto interviene en el proceso también. Claro. Y nuestra relación principal entre ciencia y proceso judicial empezó mucho a partir del uso de pruebas periciales. Tú tienes muchos trabajos sobre prueba pericial, un libro buenísimo, y creo que uno de sus últimos trabajos fue el desarrollo de un manual sobre prueba pericial en colaboraciones con muchos académicos, especialmente geneticistas. Y eso tiene mucho sentido porque el ADN ganó un espacio muy grande. Hoy en día es considerado un gold standard dentro de las pruebas periciales, hasta muchas veces entendido como infalible. Quería escucharte un poco sobre por qué crees que esto se pasó y ¿cuáles son los problemas involucrados a esto? Muy bien. La prueba de ADN, sin lugar a dudas, en el ámbito pericial y particularmente quizá, digamos, en las pericias de carácter más científico que tecnológico, se ha convertido en eso, en el estándar de oro, como tú bien lo decías. Y tiene todo el sentido que se haya convertido porque ha habido muchísimo trabajo detrás por parte de la comunidad experta de genetistas forenses. Es una comunidad a nivel internacional interesada sistemáticamente en mejorar sus técnicas, pero mira, también muy interesados en identificar los errores que con sus técnicas y su trabajo cometen. Y esto me parece la gran diferencia. Si habría que explicar cómo es que la prueba de ADN se ha convertido en ese estándar de oro, ha sido precisamente por ese interés y ese trabajo de su comunidad experta. No es por arte de magia que esto ha sucedido, ¿no? No viene de la naturaleza de la genética forense. Hay todo un trabajo detrás y mucha investigación empírica.
Eso quiere decir que actualmente tenemos muchos datos sobre cómo de hecho las pruebas genéticas funcionan. ¿Qué tipo de técnicas utilizan? ¿En qué consisten esas técnicas? ¿Cuáles son los rangos de error de esos métodos o de esas técnicas? ¿Cuál es el espacio, por ejemplo, para el razonamiento del propio perito? En ese espacio, en esa parte, digamos, estadística que conlleva la prueba de ADN a un análisis estadístico de la población o la incidencia de ese ADN en una población determinada. Y ese constante trabajo de identificar entonces qué está funcionando, cómo están funcionando y cuáles son los espacios de mejora, cuáles son los errores que se están cometiendo, etcétera. Esa manera de trabajar de la comunidad de genetista forense deberíamos copiarla en todos los tipos de prueba pericial. No es posible que todavía estemos hoy en un contexto en donde, para responder a la pregunta, ¿el método que el perito está diciendo que utilizó funciona?, yo tenga que argumentar sobre la experiencia del propio perito, las credenciales del propio perito. No tiene sentido. Una cosa es el perito y otra cosa es si el método, la técnica, la teoría que está utilizando funciona o no funciona. El perito podría tener muchos años de experiencia, podría tener muy buenas credenciales, pero el método, la técnica no estar funcionando como él cree que está funcionando. Entonces es muy importante. Lo que ha hecho la prueba de ADN es todo ese estudio empírico sobre cuán bien están funcionando los métodos, las técnicas que están utilizando. Y en ese contexto, pues se ha ido convirtiendo en ese gold standard. No en todos los países funciona igual, no en todos los contextos funciona igual. Evidentemente estamos hablando de un contexto ideal, en cuando se dan todas las condiciones científicas para que la prueba de ADN funcione como debería funcionar. Y en esto, como tú bien decías, desafortunadamente muchos juristas, sea jueces, sea abogados, abogadas, han caído en el error de considerarla que es infalible, de no hacer un mayor trabajo de cuestionamiento sobre la prueba pericial o ese tipo de pruebas periciales, o incluso de exigencias a este tipo de peritos. Y desde luego que deberían hacerlo, porque como toda prueba pericial es falible. Se cometen errores, tiene sus propias debilidades y deberíamos argumentar sobre ellas, cuestionar sobre estos aspectos y demás. A efectos de esto, por ejemplo, me parece que los informes periciales de los expertos deberían contener una información mínima sobre estas cuestiones, sobre el funcionamiento de la prueba que se está utilizando, la posibilidad de errores, etcétera, que pudiera ayudarnos a los juristas para comprender mejor qué es lo que ha hecho el perito en el uso de métodos, técnicas, etcétera, sea prueba de ADN o cualquier otro tipo de prueba pericial. Y desgraciadamente en nuestra región tenemos en general informes periciales que no informan, que nos hablan solo sobre las conclusiones. También deberíamos acompañar todo esto con mayor formación para los juristas. Uno de los grandes retos de este desarrollo científico-tecnológico del que tú mencionabas, de que bien hablas, es cuánto tenemos que formarnos en estas cuestiones. Porque al jurista de la actualidad no le basta con saber derecho. No estamos ya en la época en la que había que saber solamente los cambios en la jurisprudencia o los cambios en las propias reglas. Ahora necesitamos un bagaje cultural, un bagaje científico-tecnológico más o menos adecuado, no solamente para litigar los casos, para vivir nuestro día a día. No solamente nos vemos impactados con la ciencia y la tecnología en el proceso judicial, sino en nuestro trabajo y en nuestra vida ordinaria.
No hay manera de escapar a esta, digamos, mejora en nuestro ámbito cultural, en todo lo relacionado con la ciencia y la tecnología. Así que, aunque tengamos un estándar de oro como la prueba de ADN, si no tenemos una formación adecuada para entender qué significa que la prueba de ADN se haya convertido en esto, qué es lo que podemos aprender de esa experiencia y que en ningún contexto estamos en un ámbito de infalibilidad, pues de poco nos servirán desarrollos normativos, desarrollos jurisprudenciales, etcétera, porque nos falta todo ese bagaje cultural para situar los problemas y potenciales soluciones del uso del conocimiento experto para la toma de decisiones judiciales. Es interesante porque ADM vemos en algunos casos, pero gran parte de los procesos judiciales tienen en verdad prueba testifical, Sí. que también sufrió una gran influencia con el desarrollo científico de nuestro conocimiento actual sobre cómo funciona. En muchos casos también la prueba testifical es utilizada para valorar algunos testigos, como el depoimento de niños, testimonio infantil. ¿Cómo ha pasado esto? Es verdad. Ahora, en esos últimos años hemos visto cómo la prueba pericial se utiliza incluso para valorar algunas pruebas testificales y cómo hemos repensado la prueba testifical desde estos avances científicos, muy particularmente lo que tiene que ver con la psicología del testimonio. La psicología del testimonio y el avance que se ha tenido en esa materia es saber cómo funciona la memoria humana. Y la prueba testifical no es otra cosa que un ejercicio de nuestra memoria. Si queremos, por ejemplo, establecer una normativa adecuada en materia de prueba testifical, de mejorar nuestras prácticas con los testigos, necesitamos entonces, otra vez, mejorar nuestra cultura jurídica en torno a cómo funciona la memoria humana. Y sobre esto, pues hay mucha investigación de la psicología del testimonio desde los años 60 prácticamente. Sabemos ahora que la memoria no es un proceso reproductivo, es un proceso reconstructivo, que olvidamos mucha información y muy rápidamente, que podemos tener falsos recuerdos. Una persona, sea un testigo o cualquiera de nosotros, puede creer con mucha certeza, con mucha seguridad que sucedió algo cuando en realidad no sucedió o no sucedió como esa persona recuerda. Y entonces ya no tiene sentido que en el derecho sigamos planteándonos una dicotomía de el testigo o dice la verdad o miente. No, porque el testigo podría estar siendo sincero, decir lo que cree que es verdadero, pero ser falso eso que está afirmando. Pero está siendo sincero porque tiene un falso recuerdo, una falsa memoria. Entonces, deberíamos conocer más sobre cómo funciona la memoria humana a partir de estos desarrollos científicos de la psicología del testimonio, que ha incidido mucho precisamente en esta cuestión que tú hablabas sobre el testimonio infantil, o lo que ahora llaman personas en una situación especial de vulnerabilidad. Porque muchos de los trabajos que en estos últimos años se han ido realizando, una vez que ya ha habido un avance muy significativo en el testimonio infantil, ha tenido que ver, por ejemplo, con ciertas víctimas o víctimas de cierto tipo de delitos, como trata de personas, o incluso con personas que tienen alguna cuestión relacionada con su salud psicológica o cuestiones de esa naturaleza, ¿no? Entonces, este tipo de testigos o incluso de testigos víctima, etcétera, ¿cómo podemos hacer para obtener de mejor manera su testimonio? Y ahí la psicología del testimonio ha desarrollado muchos trabajos para ver en cuáles son las mejores condiciones para esa obtención, siempre mediando un experto. Es decir, tenemos una prueba pericial para poder obtener una prueba testifical.
Curiosamente. También ha habido mucho desarrollo, por ejemplo, en materia de identificación de personas. Ahí hay mucho, tú lo mencionabas al inicio, en el caso de Brasil y demás. Muy interesante. Y aún hablando de tecnología, cada vez más es perceptible que nosotros utilicemos muchas pruebas digitales. Sí. Incorporamos conversaciones de WhatsApp en el proceso, a veces también grabaciones audiovisuales. Y mi cuestión es, ¿tú crees que realmente estamos preparados para estos retos del mundo tecnológico? Es tremenda la pregunta que me haces. Mira, yo diría que obviamente las pruebas digitales ya han estado con nosotros desde hace algún tiempo. Es verdad, como tú bien dices, ahora se habla de la digitalización de nuestras vidas. Todo lo puedes encontrar básicamente en este mundo no físico, sino digital. Y ahí el derecho ha ido trabajando, digamos, a ritmos distintos. Hay algunos sistemas jurídicos, algunos grupos de expertos, inclusive, que han ido desarrollando soft law sobre cadena de custodia, cómo adquirimos los instrumentos informáticos que contienen la información digital. Pero es soft law todavía, no hay normativa que sea claramente obligatoria en ese contexto. Hay documentos de consenso, de buenas prácticas y demás. Hay mucha literatura al respecto, pero luego, ¿qué pasa en la práctica? Más allá de la literatura y los desarrollos científicos que se han hecho al respecto. La práctica sigue siendo muy rudimentaria porque muchas veces el llamado primer interviniente, un miembro de la policía, no está capacitado para cuidar adecuadamente el instrumento que contiene nuestra vida digital, nuestra información digital, esa que va a ser de uso luego en el proceso judicial. Entonces, ha habido por un lado unos desarrollos, por otro lado seguimos teniendo ámbito de mejora muy considerable en la práctica en poner en práctica todos estos protocolos, digamos, obtener los instrumentos tecnológicos de manera adecuada. ¿Qué pasa si se daña el instrumento que contiene esa información? Pues perdemos la prueba. Porque si no tratas bien el móvil, el ordenador, la memoria que obtienes, por ejemplo, en la escena de determinados hechos potencialmente delictivos, luego no vas a poder extraer de ese instrumento la información digital que potencialmente pueda servirte como prueba. Otra cosa es también en la extracción de esa información. En la extracción de información, por ejemplo, se han estado utilizando desde hace mucho tiempo algunos instrumentos de automatización en la búsqueda de información. Instrumentos que no sabemos cómo funcionan. Cuando estos instrumentos algunas veces son parte de compañías obviamente privadas y entonces no sabemos cómo funcionan. Si se les pregunta cuál es el rango de error, te dicen, esto es secreto de la compañía. Pero los están utilizando los policías para poder tratar esa información digital que obtienen de los instrumentos que incautan, por ejemplo, en una escena de los hechos, y nadie se cuestiona cómo funcionan. Es como si asumiéramos que en el mundo digital todo funciona correctamente, cuando no es de ninguna manera así. Después está este otro problema de atribuir autoría, porque en el mundo digital alguien puede hacer las cosas por ti, pero no eres tú y a ti te imputan un delito. Y ahí sí, digamos, en estas distinciones, una cosa es cómo tratamos el instrumento que contiene la información, cómo extraemos la información digital de ese instrumento y luego qué inferencias hacemos. Creo que los retos y el avance que hemos hecho es muy dispar. Pero tenemos retos largos, grandes de por medio con este mundo de la digitalización de la información, sin duda. Especificando más la pregunta, porque hablamos de prueba digital, no es posible hablar de prueba digital sin también mencionar la IA, la inteligencia artificial. Recientemente la cátedra organizó un seminario con CEDPAL,
que es una organización de la Universidad de Göttingen, hablando sobre IA y legal evidence. ¿Cómo ves el uso de la IA en el ámbito de razonamiento probatorio? Uy, Livia, en esto sí, necesitamos un podcast específico para este tema. A ver, precisamente en este seminario creo que se plantearon cuestiones fundamentales y que diría que son más preguntas que respuestas. Obviamente una cosa es si la IA nos puede ofrecer pruebas y en esto tenemos serios problemas. Creo que el ejemplo paradigmático son los deepfakes sexuales, que ha habido casos ya sobre esto y que es básicamente imposible identificar que se trata de algo que ha generado la inteligencia artificial. Pero si pensamos en los usos que en el ámbito probatorio puede tener la inteligencia artificial, pues tenemos un escenario de varias preguntas por responder. Yo diría al menos 3 preguntas en este contexto. Primero, ¿qué hay que modelar? Tenemos que modelar la práctica de cómo razonan nuestros jueces. Hay algunos sistemas que hablan, digamos, los sistemas de jurimetría, que nos hablan, que han medido, que han estudiado cómo de hecho los jueces razonan y entonces te pueden ofrecer un sistema que prevé, que predice cómo el juez de tu caso va a decidir. Y en esto, bueno, puedes tener una cierta ayuda para algunos tipos de casos, dependiendo de cuán bien funcione ese sistema predictivo. Pero si hemos empezado a hablar en este podcast sobre cómo nuestra cultura jurídica ha ido cambiando en el ámbito probatorio y ahora vemos cosas que antes no veíamos, problemas, aspectos probatorios que antes no éramos conscientes de ellos, evidentemente igual no queremos que la inteligencia artificial funcione con cómo hasta ahora se ha razonado, se ha pensado la prueba, sino que queremos que empiece a razonar con modelos ideales del ámbito del razonamiento probatorio, donde el objetivo de la determinación correcta de los hechos sea una pieza clave. Otra pregunta es, ¿qué tipo de decisiones podría tomar la inteligencia artificial? ¿Para qué queremos la inteligencia artificial? ¿Queremos usar la inteligencia artificial solo para usarla o queremos usarla para ciertas decisiones que pueden ser automáticas y entonces facilitan los procesos judiciales, los hacen más rápidos, etc.? Y en esa línea ya hay varios trabajos muy interesantes. Por ejemplo, en este encuentro, un grupo de jueces, magistrados y estudiosos del derecho portugueses nos hablaban sobre cómo han creado un sistema que les ayuda a la gestión del caso con muchas cuestiones probatorias de por medio, pero es la gestión de la información sobre el caso. Ellos lo querían este sistema para eso. Les facilita muchas de las cosas que hacen. Fantástico. Otra pregunta es, bueno, ¿para qué queremos? ¿Qué uso vamos a hacer de la inteligencia artificial? Y la otra cuestión es qué tipo de inteligencia artificial. Y esto me parece que no solamente en el ámbito probatorio, sino en nuestras sociedades deberíamos hacernos este tipo de preguntas. ¿Cuál es el tipo de inteligencia artificial que queremos que se desarrolle? En el proceso judicial, por ejemplo, se ha dado ese debate en el ámbito europeo, si queremos una inteligencia artificial que no sepamos cómo razona, digamos black box, o por el contrario, queremos una que podamos entender, que podamos saber de qué manera está razonando, cómo llegó a determinadas respuestas, etc. Entonces, son preguntas las que hasta ahora tenemos en materia de inteligencia artificial y cuestiones probatorias. Total, y creo que antes de empezamos a discutir si la inteligencia artificial puede o no sustituir nuestras tomas de decisiones, necesitamos llegar quizás a un consenso sobre la toma de decisiones humanas y que hasta hoy no hay. Por ejemplo, el tema del estándar probatorio es algo que es muy estudiado. Muchos países en verdad adoptaron el estándar más allá de toda duda razonable, pero sin profundizar discusiones que me parecen importantísimas. Y me gustaría que pudiera brevemente comentar
los problemas involucrados con el más allá de toda duda razonable. Claro, este es un gran tema y has dado precisamente uno de los puntos clave, ¿no?, de esta interacción entre la inteligencia artificial y el ámbito probatorio. ¿Cómo vamos a acudir a ella si, digamos, en la inteligencia natural todavía nos faltan algunas cuestiones como el estándar de prueba, que autores como Jordi Ferrer o Larry Laudan hablan de la clave de bóveda de la institución probatoria es el estándar de prueba? ¿Cuánto un conjunto de pruebas es suficiente para tomar una decisión? Hemos dado un paso en nuestra cultura jurídica, creo, al optar por el más allá de todo razonable y dejar de lado la certeza, que era con lo que trabajaban nuestros sistemas, ¿no? Tienes que estar seguro, tienes que tener la certeza de que sucedieron determinados hechos. Ahora no, el más allá de todo razonable dice, mira, puede haber dudas, pero las que tengas no pueden ser, no tienen que ser razonables. Esto ha sido un avance, pero hay un artículo fantástico de Larry Laudan que se pregunta, ¿este es un genuino estándar? ¿Un estándar, un criterio como el más allá de toda razonable, que es subjetivo, puede ser un estándar de prueba? Y la respuesta contundente es no, porque los estándares de prueba deberían metodológicamente estar pensados en la calidad del conjunto de pruebas y no en lograr un estado mental de los jueces y las juezas. En general, sabemos que la discusión del estándar probatorio siempre o muchas veces está involucrado con el tema de la discusión de la decisión final, pero ya tenemos discusiones que esto se aplica para otras decisiones, decisiones intermedias, decisiones mientras avanza el proceso. Pero un tema, hablando aún sobre la decisión del estándar final, de la decisión final, es sobre si podemos o no disminuir un estándar probatorio a depender de la complejidad del delito o la ausencia de pruebas o quizás también una complejidad probatoria. En Brasil, esto es muy perceptible en algunos casos de crímenes sexuales, donde no hay muchas evidencias, y también en casos de megaprocesos, como por ejemplo este fue sostenido por la Fiscalía en la Operación Lava Jato. Me gustaría entender si es posible bajar o no un estándar probatorio para la condena. Claro. Mira, esa es una discusión muy abierta, una discusión en la que hay muchas personas que responden que sí, claramente. Los estándares de prueba pueden ser de distinta gradualidad, estándares más exigentes o menos exigentes, y puede haber criterios muy diversos para optar por reducir el estándar de prueba, por hacerlo menos exigente. Por ejemplo, las dificultades probatorias, cuando los hechos del caso son en sí mismos difíciles de prueba, que muchas veces se habla de los delitos sexuales. Entonces, por supuesto, hay criterios como este que aconsejarían reducir el estándar de prueba. Pero a final de cuentas es una decisión política. Es una decisión de nuestras preferencias políticas sobre si en ese tipo de casos estamos dispuestos a reducir el estándar de prueba o a ver qué podemos hacer para poder declarar probados los hechos y no estar sistemáticamente cometiendo absoluciones erróneas, por ejemplo. Entonces, es un debate abierto. Me parece que lo interesante para responder a este tipo de preguntas como la que formulas es, por un lado, identificar qué criterios pueden informar la decisión de reducción del estándar y que esta es una preferencia política que deberíamos discutir. Muchas gracias por la charla, profesora. Es siempre un gusto aprender contigo. Creo que algunos de esos temas son abordados más profundamente en los cursos ofrecidos por la cátedra, ¿no? Sí, efectivamente. Así que los esperamos en esos cursos, en el máster, en cualquiera de los cursos, y desde luego que diría que sigamos trabajando en estos temas. También trabajamos juntas, afortunadamente. Livia trabaja en temas de investigación en su tesis doctoral, un ámbito que hay que desarrollar todavía
inspiran mucho. Así que tienes un reto grande de por medio, Livia. Muchas gracias también por la entrevista, por tus muy interesantes cuestiones. Muchas gracias y ojalá que seguimos con muchas investigaciones, especialmente sobre la investigación penal. Y los invito, si quieren más informaciones sobre los cursos ofrecidos por la cátedra y másters, el sitio electrónico es catedradeculturajurídica.com. Saludos a todos. Si les ha gustado este capítulo, ayúdennos a difundirlo y síganos también en nuestras redes sociales.